Derecho a la resistencia. El Ecuador del 13 al 13 de octubre mantuvo manifestaciones consecuencia de la insatisfacción frente al decreto emitido por el expresidente Moreno, que anularía los subsidios a los combustibles que dejó como resultado la violencia, represión, heridos y muertos. Una de las primeras sentencias que dictaron sobre la protesta fue la del asambleísta Jofre Poma y otras personas. En la audiencia de juicio, el 8 de noviembre de 2019, se sentenció a 9 personas por el delito de paralización del servicio público por irrumpir instalación de Petroecuador durante los días del paro nacional. Defensor del pueblo, el Dr. Freddy Carrión presentó un informe que reúne los datos recopilados, a través de los cuales se dio a conocer que 1.192 personas fueron aprehendidas, de las cuales el 76% corresponde a detenciones arbitrarias e ilegales. La Comisión Especial para la Verdad y Justicia presentó un análisis de los elementos del crimen de lesa humanidad a la luz de los hechos ocurridos durante los días del paro de octubre de 2019. Se concluye que el Estado ecuatoriano violentó gravemente los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal. Además, lo ocurrido tiene un impacto directo sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe sobre los hechos del paro de octubre de 2019. El informe responsabiliza a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas de presuntamente cometer graves violaciones a los derechos humanos en contra del movimiento indígena. La comisión brindó 11 recomendaciones para el Estado ecuatoriano. En una de ellas se pide respeto y garantía del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. También se recomienda capacitación a los encargados de mantener el orden público. María Nazaret Ramos Rosas, en su texto Imprecisiones respecto al derecho a la resistencia en el Ecuador, hace mención de la importancia del Estado ecuatoriano de generar reglamentos para ejercer el derecho a la resistencia y pueda ser aplicado por los ciudadanos de forma adecuada. En Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, un grupo de seguidores del expresidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio cuando se celebraba la sesión para ratificar la victoria de Joe Biden en los comicios. Sobre este incidente se dictó una sentencia conocida por el implicado al ser fotografiado con cuernos y una bandera del país pintada en su rostro. Su nombre es Jacob Anthony Chansley. Se había declarado culpable de un delito grave de obstrucción en un procedimiento oficial. Fue condenado a 36 meses de libertad supervisada y debe pagar $100 como restitución. Analizaremos a través del derecho comparado cómo es la aplicación del derecho a la resistencia en el Ecuador, en Estados Unidos y en Colombia. En el Ecuador, el derecho a la resistencia se consagra en el artículo 98 de la Constitución, además de otros derechos que van en la misma línea, como son el derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica. El Estado suele usar la legislación penal para intimidar o sancionar a personas que se reúnen para demostrar su oposición. La mayoría de denuncias penales presentadas contra personas que ejercen su derecho constituyen denuncias infundadas que, como consecuencia, los procesos judiciales se estancan. Por otro lado, una gran parte de los casos en los que se pudo evidenciar un mal uso del derecho penal para sancionar a manifestantes. En Estados Unidos se reconoce la protesta pacífica en la primera enmienda de la Constitución. La diferencia entre la expresión y el speech, ejercer el derecho a la libertad de expresión como una pancarta con frase en contra del gobierno, en contraste, behaviors es tirar piedras a las ventanas de tiendas privadas. Esas acciones tienen como consecuencias legales que no se encuentra protegido por la primera enmienda. La policía debe resguardar la seguridad de las personas que se encuentran en protestas y protege el ejercicio del derecho de expresión, y puede intervenir en las agresiones físicas o a la propiedad privada que se violente. En Colombia, en el artículo 37 de la Constitución, se establece que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. La legislación penal no criminaliza la protesta social, sin embargo, sí tipifica las conductas que guardan relación con acciones realizadas dentro de las protestas, que afectan la seguridad pública y los intereses generales. La fuerza pública usará la fuerza exclusivamente cuando sea necesario y siempre de manera proporcional. Solo se podrá intervenir cuando se presenten actos de violencia.
se evidencia en los 3 países del reconocimiento del derecho a la resistencia en sus constituciones. El problema radica en la vulneración de este derecho y otros derechos como el derecho a la libertad de expresión o derecho a la reunión y asociación. Es obligación del Estado garantizar los derechos. En la práctica no pasa esto por falta de políticas públicas que materialicen el derecho a la resistencia, y lo que ocurre en la mayoría de casos es una contienda entre los manifestantes y la fuerza pública que deja como resultado violencia y muerte. Además, la policía hace uso excesivo de la fuerza vulnerando derechos de los civiles, se los detiene ilegalmente vulnerando su derecho a la libertad. A otros protestantes se los imputa por otros tipos de delitos como lo observamos en la sentencia nacional e internacional.